Bueno, en este video vamos a ver, digamos, un circuito que es muy interesante porque da una utilidad bastante buena y es muy sencillo, digamos, y muy barato de construir. Acá se trata simplemente de un destellador que sirve para lámparas, por ejemplo, de 230 volts, lámparas incandescentes o algún otro tipo de lámpara que tolere, digamos, ser destellada. En general, las lámparas de LED no es el caso, pero sí, digamos, pueden haber otros tipos, como por ejemplo las lámparas de cuarzo, etcétera, ¿no? Que de alguna forma son lámparas incandescentes también. Pero más allá de eso, vamos a ver un poquito el circuito. Este circuito es parecido, digamos, en su topología, por decir así, al de un dimmer, pero no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Acá tenemos un triac disparado desde su compuerta por un circuito clásico que ya es la resistencia limitadora de corriente y un diac, por ejemplo, como es el caso del DB3, que es el que usamos anteriormente para los dimmer. En el caso de los dimmer esta resistencia era de 100 ohm, acá la ampliamos un poquito más a los efectos de extender el tiempo de descarga de este condensador. En los dimmer este condensador era un pequeño condensador típicamente de 0.1 microfaradio, por ejemplo, para un dimmer de fase única. Acá lo sustituimos por un condensador electrolítico polarizado de 330 microfaradios. Y el circuito, digamos, de carga es así. Se compone, digamos, de un diodo rectificador, en este caso sería, por ejemplo, un 1N4007, por ejemplo, ¿tá? En serie con una resistencia de 12K y un potenciómetro de, digamos, de 100K. Entonces, ¿cómo es el principio de funcionamiento? Muy sencillo. A través de la lámpara se va cargando este condensador y a través del diodo rectificador, acá obviamente la corriente va a circular solamente en esta dirección hacia abajo, y cuando la tensión, digamos, en este condensador de 330 microfaradios llega a aproximadamente 33 volts, o sea, los 32 volts del diac DB3, más aproximadamente 1 volt, digamos, en la compuerta, digamos, del triac, justamente el diac se dispara, porque se llegó a la tensión de disparo del mismo, y al dispararse sabemos que la tensión se reduce inmediatamente casi a cero, o sea, en realidad quedan 1 volt aproximadamente, y ahí el condensador se va a descargar a través de la resistencia de 560 ohm hacia la compuerta del triac y por lo tanto lo pone en conducción. Entonces, ahí, digamos, es donde el triac, digamos, se enciende. Al encenderse, digamos, el voltaje entre los terminales de él también cae a cero, lo cual impide que el circuito en ese momento comience a cargarse y se enciende la lámpara. Una vez que se termina, digamos, de descargar este condensador, como esto es corriente alterna, va a llegar un punto que la corriente va a pasar por cero y si no hay corriente en la compuerta y la tensión, digamos, a través de los terminales, digamos, del triac pasa por cero, lo que va a ocurrir es que el triac se va a cortar. Al cortarse se apaga la lámpara, ¿tá? Se corta el triac y automáticamente comienza nuevamente a cargarse, digamos, el condensador. Entonces esto se repite, digamos, indefinidamente. Si bien este circuito no tiene la precisión de un destellador construido, por ejemplo, con un temporizador como el 555 o algún otro circuito integrado similar, bueno, pero para aplicaciones simples y económicas es más que interesante. Esto se utiliza bastante, por ejemplo, a veces, por ejemplo, en Navidad, por ejemplo, gente que quiere adornar la copa de los árboles en la casa, entonces acá pone unas cuantas lámparas en paralelo, ¿tá? De distintos colores, por supuesto, y ahí, digamos, con esto se logra, digamos, un destello y por lo tanto un adorno. También podría servir, por ejemplo, para algún cartel electrónico simple o algo por el estilo, pero tendría que trabajar evidentemente con lámparas de este tipo, ¿no? O sea, lámparas que permitan este régimen de funcionamiento. Igual, cualquier lámpara, ¿no? Hoy por hoy que prenda y apague muchas veces, digamos, está un poco condenada a tener una vida útil muy corta, ¿no? Eso sabemos porque la corriente de irrupción en las lámparas es bastante alta y por lo tanto, como eso se repite muchísimas veces, esa corriente va a ir debilitando el filamento de la lámpara hasta que se va a cortar. Pero eso es un detalle que no tiene mayor importancia en relación, digamos, a lo que estamos explicando. Así que este es el circuito bien sencillo, están todos los valores acá de los componentes. Si ustedes hacen una pausa acá, por ejemplo, pueden perfectamente bien copiar los valores y ponerse a armarlo. Un detalle, este condensador de 330 microfaradios tampoco es crítico. Por ejemplo, yo probé anteriormente con uno de 220 microfaradios y funciona bien. El único requisito que tiene que tener es que el voltaje que soporta
tiene que ser mayor, digamos, que 35 volt. O sea, hay condensadores de 330, 220 por 35, pero yo les aconsejo poner alguno que aguante 50 volt, entonces ahí, digamos, funciona más seguro. El DIAC puede ser un DB3, un DIAC de 32 volt, y esta resistencia tampoco es demasiado crítica, ¿no? Si ponemos un valor muy bajito, por ejemplo 100 ohm, el periodo de descarga del condensador va a ser muy rápido y el tiempo que va a estar encendida la lámpara, por lo tanto, también va a ser muy pequeño. Entonces no va a dar una sensación, digamos, visual de un destello muy normal, por decirlo de alguna manera. Pero 470 ohm funciona bien, 560 ohm funciona bastante bien, e incluso un poco más, como 620 ohm también funciona bastante bien. Así que en este caso el circuito tiene uno de 620, yo puse 560 por error acá, porque había probado con 560 anteriormente, pero ahora tiene 620 como vamos a ver ahora. 680, perdón, para ser más exacto. ¿Tá? Así que esto no es muy crítico. El valor de esta resistencia va a regular en definitiva el tiempo de descarga del condensador y por lo tanto el tiempo que está encendido, digamos, la lámpara. El potenciómetro va a regular la velocidad de carga, o sea, en una palabra, cada cuánto se produce un disparo, digamos, del TRIAC y por lo tanto la velocidad de los disparos en general. Ahora lo vamos a ver en la práctica. Acá yo ya lo tengo todo totalmente armado para no perder tiempo con esto. Yo soy partidario un poco de armar, digamos, los circuitos y ahora simplemente lo vamos a conectar en la corriente. ¿Tá? Lo tengo con una lámpara pequeña, digamos ¿cómo es? De 40 watts. Antes que nada vamos a repasar un poquito el circuito. Ven, acá tenemos, por ejemplo, uno de los polos, digamos, de entrada de corriente. Entonces acá tenemos un polo de los 230 por este cable azul. Llega por un lado el terminal principal del TRIAC. Acá viene el diodo rectificador, el 1N4007, pasa por la resistencia de 12K y ahí entra en el potenciómetro. Entra en el terminal central del potenciómetro. Una punta del potenciómetro la dejé libre y la otra baja directamente al positivo del condensador. Este condensador es un poco viejo, por decir así, y en lugar de tener marcado el negativo, tiene marcado el positivo. Pero eso no tiene importancia. Después, el negativo del condensador se une al terminal A1, ¿tá? O T1, digamos, del TRIAC. Y del positivo del condensador sale el DIAC y en este caso la resistencia 680 ohm directamente hacia la compuerta. Como ven, es muy sencillo el circuito, sumamente sencillo, lo pueden armar fácilmente y si lo sujetan a algo ni siquiera necesitan un circuito impreso, digamos, para armar esto, lo pueden poner dentro de cualquier cajita pequeña y tienen un circuito bastante interesante. Vamos a ponerlo en marcha. Bueno, ven, ahí está destellando. Voy a apagar un poquito, a correr un poquito por lo menos esta lámpara y vamos a ir variando, por ejemplo, el potenciómetro, ¿no? ¿Ven? Ahí más o menos estaría en la velocidad máxima, por decir así. Si acá yo saco este condensador de 330 y pongo uno de 220, la velocidad de destello va a ser más rápida, pero también, digamos, se va a descargar más rápido, por lo tanto va a estar menos tiempo encendida la lámpara. Esto es muy flexible, ustedes pueden experimentar con distintos valores de este condensador, por ejemplo, y de esta resistencia, y ahí van a tener, digamos, algo que lo pueden adaptar a sus preferencias directamente. Yo lo hice así nomás, porque en realidad yo no lo voy a utilizar, digamos, con ningún fin comercial ni nada por el estilo. Esto es plantear este circuito y mostrar cómo se hace y nada más. Ahora le vamos a dar un poquito más de tiempo. Ven que acá se va enlenteciendo. Voy aumentando la resistencia del potenciómetro y ven que ahí se va enlenteciendo. Y bueno, ya tenemos un circuito bastante lento en relación al principio. ¿Ven? Funciona, pero creo que un poquito más rápido, creo que, por lo menos para mi gusto, creo que está mejor. Vamos a ponerlo más rápido de vuelta. Creo que para una aplicación común esa velocidad creo que estaría bastante interesante. ¿Tá? Bueno, así que esto es todo, digamos, por este video. Los dejo con este circuito y será hasta el próximo.